¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a continuar con un poquito de lo que es análisis de circuitos en DC. Ya hemos visto lo que es la ley principal de lo que es análisis de circuitos, que es la ley de Ohm, y que la que tenemos acá es voltaje igual corriente por resistencia. Y decíamos que de acá podíamos derivar un par de formas más, que vendría a ser, por ejemplo, si despejamos nosotros lo que viene a ser la corriente. Si colocamos corriente e igualamos, arriba vamos a tener voltaje, y esta resistencia pasa abajo, de tal manera que tengo voltaje sobre resistencia. De aquí puedo obtener otra más también. Fíjense, si intercambio corriente con resistencia, resistencia lo coloco arriba y la corriente pasa abajo, obteniendo voltaje sobre corriente. Recordad que la resistencia está relacionada directamente con lo que es la resistividad de cada material, ¿correcto? La resistencia es la oposición a la circulación de electrones por un dispositivo o por un circuito. Sus unidades son el ohm, que está representado por esta letra omega, ¿sí? Su nombre es ohm si es uno solo, o ohmio si son varios. Relacionado con esto tenemos otra unidad, que es la conductancia. En este caso la conductancia es la inversa de la resistencia, y es que la conductancia me representa la facilidad con que circula una corriente por un dispositivo o circuito. Si la resistencia era voltaje sobre corriente, la conductancia, al ser lo inverso, será corriente sobre voltaje. Y sus unidades son, uno, el Siemens, que es la unidad más utilizada. Otro es el mho, fíjense que es la letra omega, pero invertida, ¿sí? Además, el mho se escribe así, fíjense. La forma es como escribir ohmios, o ohm, pero al revés, ¿sí? Además, sabemos que la conductancia tiene unidades que son de amperios sobre voltios, fíjense. En cambio, la resistencia era voltios sobre amperios. Además de ello, recordar que también vimos lo que era la potencia. Decíamos que la potencia era igual al voltaje por la corriente que circula en un dispositivo, ¿sí? Hay otra forma de expresar esta potencia si usamos la ley de Ohm para reemplazar, por ejemplo, lo que es la corriente. En lugar de corriente ponemos voltaje sobre resistencia, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a colocar este voltaje, en lugar de corriente vamos a colocar voltaje sobre resistencia para obtener lo siguiente. Acá tengo resistencia, entonces la potencia va a ser el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Es otra forma de hallar entonces la potencia, y es la que tenemos acá, ¿sí? Luego hay otra forma más también, ¿sí? Hemos reemplazado lo que era la corriente, ahora vamos a reemplazar lo que es el voltaje. El voltaje viene a ser corriente por resistencia, así que eso es lo que vamos a poner, corriente por resistencia. Y como que hay una corriente más, ya que estamos reemplazando solo el voltaje, vamos a poner esa corriente para obtener ahora otra forma de hallar la potencia, que viene a ser corriente por corriente, corriente al cuadrado por resistencia, que viene a ser esta fórmula que está acá, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de conductancia también se puede utilizar lo que es la potencia, fíjense. La potencia en lo que es conductividad también es voltaje por corriente. Y si queremos utilizar este, fíjense, este está relacionado con este. La corriente se mantiene igual, pero la resistencia, como es en la conductancia, la inversa, se coloca abajo la conductancia. Y este de acá tenemos la resistencia abajo, voltaje al cuadrado sobre resistencia. La resistencia ahora pasa como conductividad arriba, de tal manera que tenga ahora esta forma de acá, ¿sí? Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Conductividad y resistencia. Lo que es conductancia, que es la G, ¿sí? Está relacionado con lo que es conductividad. La conductancia entonces se emplea para ciertas formas de circuitos donde me facilita más lo que es el análisis de dicho circuito. Hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.